Muchos son los enemigos que podemos encontrarnos en esta nueva entrega de The Forest, la cual transcurre en otra isla diferente a la del primer juego, pero que comparte características con esta, ya que parece ser que está influenciada por la presencia de los artefactos dejados por los antiguos. De entre estos enemigos podemos destacar dos importantes grupos, los caníbales y los mutantes. Comenzaremos hablando de los caníbales, los cuales esta vez presentan unas diferencias que van más allá de las apariencias, mostrando además comportamientos y estadísticas distintas. Actualmente se han divisado hasta 6 variantes diferentes de caníbales. Cada uno de estos grupos cuenta con sus propias características y comportamientos únicos. Los caníbales son el enemigo más común que se encuentra en la isla. En su mayoría parecen humanos, pero carecen de cabello y genitales externos. Los caníbales son capaces de usar ropa, pero por lo general no tienen nada más que taparrabos básicos. Pueden usar una armadura en cada sección de su cuerpo similar a la del protagonista, y se les puede ver usando todo tipo de armaduras excepto la armadura tecnológica. Dependiendo de la temporada variarán con su elección de armadura, especialmente en invierno, donde optan por suéteres y conjuntos de armadura completa. Los caníbales normales pueden asustarse. Algunos son más cautelosos y se toparán con estructuras, derribarán puertas o incluso robarán recursos del jugador. Estos caníbales se pueden ayudar unos a otros cuando están heridos, y también pueden ser incapacitados disparándoles en ciertas áreas del cuerpo, como las piernas. En toda la isla se pueden ver caníbales jóvenes y viejos llorando a los muertos. Esto puede ocurrir a menudo si el jugador decide matar a un caníbal en su campamento y otro caníbal regresa para descubrirlo. Dependiendo de la temporada y la facción, el caníbal normal usará armaduras y configuraciones diferentes, lo que aumentará el desafío del combate durante el invierno, ya que varias facciones estarán completamente vestidas con armaduras espeluznantes. Algunos caníbales, después de unos días, se pueden ver caminando en grupos de 2 o 3. Deambularán por cualquier estructura construida por el jugador y a veces simplemente corren dentro si tienen una puerta y luego se van. Son muy agresivos y definitivamente te atacarán. La mejor manera de defenderse frente a uno de estos caníbales es usando trampas. Colocarlas detrás de las puertas o en ciertos rincones de la base y el terreno hará que se aturdan y mueran o se lastimen y huyan rápidamente. Si bien a primera vista el caníbal normal no parece ser de mucho interés, tiene comportamientos complejos que pueden conducir a una amplia variedad de situaciones dependiendo del estilo del juego y las reacciones del jugador. Dentro de este tipo de caníbales destacaremos la figura del caníbal solitario, el cual se puede encontrar patrullando, deambulando, rezando en el campamento, de luto o bebiendo agua de una fuente de agua como un arroyo o un lago. Si bien estos caníbales pueden parecer solitarios, es importante tener en cuenta que es muy posible que haya más caníbales cerca, por lo que como jugador, si no puedes manejar una situación de combate o te sientes inseguro al lidiar con comportamientos de lucha o huida, es posible que no desees acercarte a un supuesto caníbal solo, incluso si puede ser tentador. Estos caníbales se pueden ver comúnmente acercándose o siguiendo al jugador. Se posan en rocas, trepan árboles o se arrodillan para observar al jugador desde lejos. Estos caníbales son más pequeños y caminan o corren a 4 patas. Pueden trepar rocas y árboles y se esconderán en los arbustos para emboscar a los jugadores. Saben cómo lanzar piedras pequeñas, pero en su mayoría están decididos el primer día a estudiar al jugador. La mejor manera de enfrentarse a los caníbales sucios en un combate es generalmente haciendo uso de armas más lentas, pero más fuertes como el hacha moderna. Un golpe suele ser suficiente para desmembrarlos, lo que los deja completamente inmovilizados. Este tipo de caníbal es una variante caníbal única que se encuentra en cuevas o pueblos. Se obtiene una pieza de armadura espeluznante cuando se le despelleja. A veces se los puede encontrar capturados en los campamentos de caníbales atados. Nunca usan ropa ni empuñan armas. Tienen un color de piel gris antinatural y sus rostros parecen estar superpuestos con la piel de manera similar a los bebés mutantes. La mayoría de las veces, estos caníbales se arrastran torpemente en las cuevas y son notablemente más débiles y lentos en comparación con los otros. Rara vez se ponen de pie, a menos que se den cuenta de un oponente. Además, no pueden ver ni oler, lo que lleva a persecuciones incómodas basadas en los sonidos que hacen los jugadores. Muchas veces los jugadores pueden simplemente agacharse más allá de la cueva para evitar el combate,
Esto es especialmente útil si el jugador carece de recursos como armas y medicinas. Los caníbales enmascarados son una tribu compuesta por caníbales más duros y fuertes que usan máscaras rojas y doradas. Este tipo de caníbales son los líderes de su tribu y siempre usan máscaras doradas y cuero desgarrado. Por lo general, tienen marcas tribales blancas y rojas de manera similar a los caníbales normales, aunque son mucho más fuertes que estos. Se reconocen entre sí por las máscaras y son hostiles con el resto de caníbales, pero si el jugador imprime una de estas máscaras en la impresora 3D, su comportamiento cambiará y se volverá amistoso. Lo mismo ocurre con el resto de caníbales, los cuales verán al jugador como su líder. Los brutos son grandes caníbales que a veces aparecen cerca de los jugadores, pero con mayor frecuencia podremos encontrarlo alrededor de los campamentos más grandes. Van armados con garrotes o motores y derribarán a los jugadores cuando sean golpeados. Pueden atacar al jugador si está demasiado lejos o patearlo si está demasiado cerca. También interactuarán con los otros caníbales normales o heridos, recogiéndolos y tirándolos. Son muy lentos y lo más probable es que no se enfrenten a ti a menos que tú les golpees primero. La estrategia de lucha óptima es dispararles en la cabeza con cualquier flecha, causándoles un aturdimiento, durante el cual el jugador puede matarlos fácilmente. Los titanes son caníbales grandes completamente pintados de rojo que emiten fuertes gritos y cargan contra el jugador si éste decide participar en el combate. Durante el mismo, los titanes intentarán golpear con el cuerpo al jugador, causando una pequeña onda de choque y levantando al jugador de sus pies y tirándolo al suelo. Pasemos a hablar ahora de las criaturas mutantes, las cuales sabemos que son el resultado del uso de los artefactos mencionados en el primer juego. Estas criaturas suelen deambular por las cuevas en los primeros días, pero sabemos que con el paso del tiempo acabarán yendo a la superficie y visitando nuestro campamento. Son mutantes humanoides, aunque sin rostro, que poseen unas enormes fauces que se extienden hasta el torso, el cuello y la cabeza. Tienen filas de apéndices en forma de dedos alrededor de sus fauces, aparentemente destinados a agarrar presas, y carecen de brazos de cualquier tipo. Estos mutantes son naturalmente hostiles al jugador. Cuando se les acerque, cargarán contra él e intentarán golpearle usando todo su cuerpo como arma. Cuando no detectan al jugador, deambularán por sus cuevas y arrojarán largas cadenas de una sustancia blanca. Por lo general, donde desoban se pueden ver una sustancia blanca burbujeante y espumosa en las paredes de la cueva y en el techo, así como fluidos de vísceras blancas y fibrosas. Lo más probable es que este fluido sirva como despensa tanto para ellos como para los caníbales ciegos, ya que se pueden encontrar humanos muertos atrapados en esta sustancia junto con sus pertenencias. Cuando mueren, escupirán una sustancia similar a una telaraña de su boca, que no afecta al jugador. Sin embargo, si el jugador muere a manos de este mutante, se despertará sellado en una vaina viscosa de pegote blanco lechoso del que debe liberarse. Los gemelos aparecen como dos humanos deformes fusionados en la pelvis con movimientos coordinados. Ambos pares de extremidades son extremadamente alargadas y delgadas, con manos en forma de garra para golpear. El torso del lado derecho de la criatura tiene hombros anchos y brazos ligeramente más gruesos, mientras que el torso del lado izquierdo tiene senos y una apariencia general un poco más esbelta. Juntos, sus rasgos masculinos y femeninos combinados insinúan una posible biología hermafrodita, pero el área genital está oscurecida y deformada. Los gemelos gatean bajo y cerca del suelo, a menudo caminan rápidamente de un lado a otro antes de perseguirlos. No siempre toman un camino directo hacia el jugador, sino que optan por flanquear o distraer con un rugido estruendoso. Si sufre mucho daño pero no muere, la mitad femenina de los gemelos se debilitará y solo el gemelo más grande permanecerá activo. Cuando dos jugadores están combatiendo a la criatura a la vez, las mitades del torso se deslizarán por separado hacia los objetivos, lo que sugiere una IA más dinámica que otros enemigos. Los gemelos parecen adoptar una forma de combate más sigilosa que sus otros compañeros que habitan en cuevas, y a veces se les puede ver escabulléndose a ras del suelo hacia un jugador desprevenido o distraído o dando un salto corriendo desde atrás. Estos mutantes se parecen a un largo tubo de carne con un torso en cada extremo.
En el medio de las dos mitades hay solo un par de nalgas definidas y musculosas. Se mueven en una locomoción acrobática de lanzar un torso sobre el otro como una rueda de carro conjunta. También se sabe que estos mutantes son extremadamente peligrosos y hostiles hacia el jugador. No dejan piedad y atacan instantáneamente cuando el jugador aparece. No parece tener lealtad ni con los caníbales que habitan en cuevas ni con los que habitan en la superficie, ya que luchará sin disculpas contra ambos grupos sin tener en cuenta. Aparecerán en la superficie alrededor del día 20, y aunque se desconoce su nombre en el juego, los fanáticos le han dado el nombre de John 2.0 por su parecido con el gusano mutante del primer juego. Los demonios son mutantes esbeltos y ágiles que se mueven con la gracia errática de una bailarina poseída. Yacen en lo profundo de las cuevas de magma, muy por debajo de la superficie de la isla, y parecen ser inmunes a la lava que fluye allí. Sus dedos de manos y pies se han fusionado de forma similar a los pies de Virginia. Desde la distancia usan sus patas traseras para lanzar un ataque, similar a como lo haría un escorpión. En combate cuerpo a cuerpo lanzan una ráfaga de ataques con sus brazos delanteros, causando un daño significativo. Para defenderte de estas criaturas puedes usar la cruz sagrada. Esto los aturdirá, les prenderá fuego e incluso los asustará por un corto tiempo. Se necesitan 3 golpes de la cruz para matar a uno de estos demonios. El Sluggy es una gran masa de carne mutada con muchos brazos y piernas que se agitan. Rollos de carne de tejido adiposo cuelgan de su parte posterior y se arrastran detrás de él mientras se empuja por el suelo con sus extremidades, dándole una apariencia de babosa. La criatura es demasiado grande para pasar por pequeños huecos en las cuevas y el jugador a menudo puede encontrarla atrapada en su lugar. Se puede ver a un Sluggy pasando por áreas inalcanzables en cuevas y túneles antes de encontrarlo por primera vez. Otras veces, el Sluggy se puede encontrar encajado en grietas que bloquean el avance a través de una cueva o muestran una ruta de atajo para volver a la salida al salir de una cueva. Cuando te encuentres con estos Sluggys encajados, puedes hacerlos explotar fácilmente con cualquier explosivo. Los Sluggys actualmente no aparecen en el juego como entidades enemigas y por lo tanto no son hostiles de ninguna manera. El Sluggy que aparece en la escena del búnker hacia el final de la historia se encuentra muerto y bloqueando el camino de regreso cuando el protagonista se despierta. Aunque aparece con bebés mutados en esta escena, no aparece con ellos en ningún otro punto del juego ni tiene la capacidad de generarlos. Debido a su pequeño tamaño, pueden ser objetivos difíciles y algunas armas cuerpo a cuerpo con alcances cortos como el machete son aún más difíciles de usar contra ellos. Si bien comparten nombre con un mutante encontrado en el videojuego anterior, son significativamente diferentes tanto en apariencia como en estadísticas. Mientras que los bebés mutantes en The Forest parecían fetos bulbosos, los que se encuentran en Song of the Forest se asemejan más a bebés que gatean con un brazo y una pierna fusionadas contra su cuerpo. A diferencia de sus predecesores, se mueven mucho más rápido, arrastrándose detrás del jugador antes de lanzarse para causar una gran cantidad de daño. La mejor manera de deshacerse de los bebés mutantes es con una granada bien colocada o con un cóctel Molotov, debido al hecho de que se generan en grupos. Antes de terminar con el vídeo, quiero enviar un especial agradecimiento a los miembros del canal. Y recuerda, si tú también quieres apoyar al canal de esta forma extra, solo tienes que darle al botón de unirme. Y estos han sido todos los enemigos disponibles hasta la fecha en The Song of the Forest. Si te ha gustado el vídeo, significa que he cumplido mi propósito, así que por favor, no te vayas sin valorar mi trabajo. Cualquier apoyo me ayuda a seguir creciendo. Si te ha quedado alguna duda, estaré encantada de responderte en la caja de comentarios. Sin nada más que añadir, me despido hasta nuestra próxima cita.